Dios le bendiga. Los saluda de nuevo su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Con la ayuda de Dios, deseo compartir una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el primer capítulo, versículo 4, que dice pues, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Padre Celestial, te doy gracias porque me permites de nuevo exponer tu palabra por este medio. Te doy gracias porque sigues siendo bueno y tu misericordia es para siempre. Si los días de David y Salomón se pueden comparar con la primavera y el verano en la historia de Israel, la historia que voy a iniciar ahora se abre en la última parte del otoño. La influencia del avivamiento espiritual que hubo en la época de Ezequías e Isaías, que durante breve tiempo había detenido el proceso de decadencia, ya había pasado. Y ni siquiera las reformas del buen rey Josías, que más bien afectaron la superficie y no el corazón del pueblo, servirían para desviar el juicio inevitable. El rey y la corte, los príncipes y el pueblo, los profetas y los sacerdotes, todos ellos estaban infectados de una serie de vicios abominables. Todo monte alto tenía su espeso bosque de árboles verdes, bajo cuya sombra se practicaban libremente los ritos idolátricos y el abominable libertinaje del culto a la naturaleza. Por todo el país se extendía como una cubierta la profusión de templos erigidos para la adoración de Baal y Astarot, y de toda la hueste del cielo, y de ídolos libidinosos. En toda la ciudad de los sacerdotes idólatras de mantos negros que dirigían estas prácticas inmorales iban de acá para allá en fuerte contraste con los sacerdotes de Jehová, que usaban ropa blanca. Pero fue en Jerusalén donde estas cosas alcanzaron su punto culminante. En las calles de la santa ciudad a los niños se les enseñaba a recoger leña, mientras los padres encendían el fuego y las mujeres moldeaban la masa para hacer tortas para Astarot, la reina del cielo según ellos, y hacían libaciones a otros dioses. Es semejante Sodoma la voz de Dios que tenía que oírse. Sin embargo, si Dios ha de hablar, tiene que ser a través de los labios de usted que me está escuchando y de los míos entregados a Él. Él busca eso hoy. Aún somos sus vehículos de comunicación con otros. En el llamamiento de Jeremías podemos descubrir la clase de persona que Dios escoge como su medio de expresión. No debe esperarse que de un vistazo superficial comprendamos las características especiales que determinaron la elección divina de Jeremías. Hay varias razones por las cuales Jeremías pudiera haber sido pasado por alto. Una de ellas es que era joven. No sabemos cuán joven era, pero sí lo suficiente como para responder al requerimiento divino con la exclamación de Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Con frecuencia Dios ha escogido a jóvenes para ocupar puestos prominentes de servicio. Tenemos, por ejemplo, a Samuel y Timoteo, José y David, Daniel y Juan el Bautista. Otra razón es que era de naturaleza tímida y sensible. Parecía haber sido vaciado en un molde de tal modo delicado que no podría contra los peligros y las dificultades de su tiempo. La amarga queja de los últimos años de su vida fue que la madre lo había traído a un mundo de lucha y contención. Precisamente con referencia a esta natural timidez de su disposición, Jehová le prometió hacerlo como ciudad fortificada.
como columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra. Abundan los que han sido moldeados conforme a este mismo tipo. Sin embargo, muchos como Jeremías pueden desempeñar un papel heroico en el escenario del mundo si solo permiten que Dios fortifique con el hierro de su poder las líneas de su debilidad natural. Feliz el alma que puede levantar su mirada desde su absoluta impotencia y decir con Jeremías: oh Jehová, fortaleza mía en el tiempo de la aflicción. Retrocedió especialmente ante la carga que fue llamado a llevar, es otra de las razones. Su tema preferido hubiera sido la misericordia de Dios, lo ilimitado de su compasión, la ternura de su piedad. En los primeros capítulos en que él ruega al pueblo que se vuelva a Dios, hay una ternura en la voz y en el lenguaje que prueban que su corazón estuvo lleno en esta parte de su obra. Pero la comisión que se le dio estaba mucho más allá de lo que él prefería. Se le encomendó un mensaje de juicio que anunciara el día terrible, que se opusiera a toda sugerencia de resistir heroicamente, que acusara a las órdenes de profetas y sacerdotes de los crímenes por los cuales había caído en desgracia, a cuyas órdenes él pertenecía y cuya ira él había provocado. Esta era la misión que él hubiera deseado menos. La última razón es que sufría por su dificultad para expresarse. No se desespere usted que me está escuchando, pues por la aparente falta de cualidades, la palabra del Señor le vendrá pese a cualquier desventaja personal. Lo único que Dios demanda de usted es absoluta consagración a los propósitos de Él y disposición para proseguir cualquier diligencia que Él le encomiende. Si usted tiene estas cualidades, todas las demás le serán dadas. Él le garantizará su presencia. Contigo estoy para librarte. Él lo equipará. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca, o que haya un oído circunciso y un corazón leal y obediente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, de cada uno de nosotros, que estemos dispuestos a servirle al Señor de señores y Rey de reyes, porque Él nos amó primero, por eso le amamos a Él, porque Él nos desea que nos perdamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Dios tiene un plan para ti que tú me estás escuchando. El sendero ya ha sido preparado. A nosotros nos toca andar en él. En este sendero no hay ninguna emergencia para la cual no se haya hecho provisión en nuestra naturaleza. Ni hay facultad potencial en nuestra naturaleza que temprano o tarde no tenga su ejercicio y uso apropiado. Desde el mismo comienzo de su ser, Dios tenía un plan para la carrera de Jeremías, y para ese plan Dios lo preparó. Antes del amanecer de la conciencia, en el mismo origen de su naturaleza, las manos del gran maestro artesano descendieron del cielo para dar forma a la arcilla plástica de acuerdo con el supremo propósito que él tenía en mente. El propósito divino fue: te conocí, te santifiqué, te di por profeta. En aquella época de degeneración, el gran amante de las almas necesitaba un vocero. El decreto divino determinó las condiciones de nacimiento, carácter y vida de Jeremías. De ser posible, es prudente descubrir mientras se es joven la dirección del propósito divino. En esto hay 4 consideraciones que nos ayudarán por lo tanto. En primer lugar, la indicación de nuestras aptitudes naturales, pues estas, cuando son tocadas por el Espíritu Divino, se convierten en talentos o dones. En segundo lugar, el impulso interno,
o energía del Espíritu Divino que obra en nosotros para que queramos y hagamos lo que a Él le agrada, solamente a Él, que estemos bajo su perfecta voluntad y claro, bajo la dirección del precioso Espíritu Santo. En tercer lugar, la enseñanza de la palabra de Dios. En cuarto lugar, la evidencia de las circunstancias y demandas de la vida. Cuando estas consideraciones concuerdan y se enfocan en un punto, no debe haber duda en cuanto al propósito y al plan divino. Fue así como Dios les reveló a Samuel, Jeremías y Saulo de Tarso el porvenir para el cual estaban destinados. Tal vez el objetivo más noble para cualquiera de nosotros sería que comprendiéramos aquellas palabras que Dios le dirigió a Jeremías cuando le dijo: a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Es interesante estudiar las influencias formativas que operaron en el carácter de Jeremías. Entre estas influencias estuvieron el carácter y la disposición de su madre y el oficio sacerdotal de su padre. Sigue la cercana proximidad de la ciudad santa, lo cual hacía posible que el muchacho estuviera presente en todas las festividades sagradas y recibiera una instrucción comparable a la que pudieran ofrecer los mejores seminarios. Además, contó con la compañía de familias piadosas con las que se relacionaba. Su tío, Salum, fue el marido de la ilustre y devota profetisa Hulda, y el hijo de estos, Anamel, compartió con Baruch, el nieto de Maasías, la íntima amistad del profeta, probablemente de los días de la niñez. También se destacaron en esa época los profetas Nahum y Sofonías, quienes brillaban como una ardiente constelación en el oscuro cielo, a los cuales se habría de unir el mismo Jeremías. Evidentemente su mente fue muy sensible a todas las influencias de su niñez. Su lenguaje está saturado de referencias a símbolos naturales y costumbres nacionales, a la vida de los hombres y a la antigua literatura de la Biblia. Muchos acordes conformaron la música de su lenguaje. Así es como Dios está siempre obrando, formándonos y moldeándonos. El plan de Dios pasa por el laberinto de la vida. El propósito de Dios da significado a muchas de las experiencias extrañas de dicho plan. Sea usted valiente que me está escuchando, sea usted fuerte y confiado y siga adelante. Ánimo, mi hermano, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También tuvo una preparación especial y una garantía para la hora de su vida. Y dice la palabra: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. De manera similar, el serafín había tocado los labios de Isaías años antes. Las palabras son un don especial de Dios. Ellas constituyeron las dotes que dio Dios a la iglesia en el Pentecostés. Y cuando un hombre comienza a hablar según el Espíritu le da que hable, es ello siempre evidencia de que tal hombre está haciendo la voluntad del Señor de señores y Rey de reyes, Jesús de Nazaret. Dios nunca nos envía a hacer alguna cosa sin indicarnos lo que hemos de decir. Si vivimos en comunión, claro, con Él, imprimirá sus mensajes en nuestras mentes y enriquecerá nuestra vida con las declaraciones apropiadas para comunicar a otros dichos mensajes. Si nuestro único objeto es la gloria de Dios, su mano tocará nuestras bocas y Él pondrá en ellas sus palabras. Recibió otras dos afirmaciones de aliento. Primera: a todo lo que te envíe irás tú. Esto dio un carácter definido y directo al lenguaje del profeta. Segunda: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Esta garantía se cumplió de manera notable, como vamos a ver más adelante.
Mientras nosotros andemos por la senda que se nos ha preparado, realizando la misión que se nos asignó, Dios está con nosotros. Podemos desafiar la muerte. Nuestra vida está bajo el divino designio. Los hombres pueden pelear contra nosotros, pero no pueden prevalecer. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Por último, Dios prometió una doble visión a su Hijo. Por una parte, el almendro, árbol que florece pronto, le aseguraba que Dios lo vigilaría y se procuraría del rápido cumplimiento de sus predicciones. Por otra, la olla que hervía con la faz vuelta hacia el norte indicaba el estallido del mal. Así oscila el péndulo de la vida. A veces la luz, otras veces la oscuridad. Pero feliz aquel hombre cuyo corazón está fijo en el Señor y confía en Él. Los hombres pueden pelear contra este hombre, pero no vencerlo, pues está circundado por el cuidado de Jehová. Como Dios habló a Jeremías, así se dirige a nosotros. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hubo un periodo en la vida de Jeremías en que parece se desvió de la obediencia completa. Eso lo vemos en el capítulo 15. Y dejó de seguir el plan dado por Dios, pero cuando volvió a su lealtad, le fueron renovadas las preciosas promesas y otra vez resonaron en sus oídos. Recordemos que Dios es especialista en perdonarnos. Tal vez usted haya retrocedido ante una terrible tormenta de oposición, como un bombero ante las llamas voraces. Sin embargo, vuelva usted que me está escuchando a su puesto. La antigua bendición inundará su alma. Dios lo restaurará para que usted esté delante de Él y Él esté dentro de usted, porque recordemos que somos templos donde mora el Espíritu de Dios. El escritor de Hebreos nos dice que somos la casa de Dios y usted será como el vocero de Él. Tal fue el caso de Pedro el día de Pentecostés. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, habla sobre las cisternas. Probablemente solo transcurrió un breve intervalo entre el llamado de Jeremías y su entrada en la sagrada obra. Se nos dice que a este joven ardiente vino palabra de Jehová. Cuando le vino, lo conmovió como cualquiera de nosotros. Jeremías no se detuvo mucho en la ominosa mención del conflicto inevitable que la voz divina predecía. No se puso a evaluar a plenitud la presión contraria indicada en la señal celestial de tormenta. Se le había dicho que reyes y príncipes, sacerdotes y el pueblo pelearían contra él, pero en los fervores iniciales de su joven fe, pensó más en la presencia de Jehová, quien le había prometido hacerlo como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. La doble carga del profeta, cuando al comienzo de su ministerio Jeremías salió de Anatot para Jerusalén, Josías, aunque solo tenía 21 años, llevaba ya 13 en el trono. Estaba comenzando aquellas medidas de reforma que sirvieron para posponer, sino desviar definitivamente la condenación contra la ciudad y la nación. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Esto lo vemos en la segunda de Crónicas, en el capítulo 34. Durante 70 años, las más groseras formas de idolatría habían prevalecido sin oposición. Orgías sacrílegas y ritos degradantes daban libertad al vicio como parte de la religión y estaban en armonía con los gustos depravados del pueblo.
El resultado fue, en primer lugar, que la obra de reforma fue completamente superficial. No llegó al fondo ni cambió la inclinación de la preferencia nacional. Y en segundo lugar, esta política llevó a la formación de un fuerte partido político dirigido a promover una alianza más estrecha con Egipto, nación que había acabado de declarar su independencia del rey de Asiria. El profeta fue llamado a hacer sentir su influencia en estas dos direcciones. Protestó contra el pecado que prevalecía alrededor. Qué valiente este profeta. El interés del pueblo no iba más allá de preservar el reconocimiento externo de Jehová mediante el sostenimiento de los servicios y ritos del templo. Si estos se observaban rigurosamente, pensaban, no había causa suficiente para acusarlos del pecado de apostasía. Insistían en que ellos no estaban contaminados y reiteraban con monotonía, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Esto explica las claras y ardientes denuncias contra el pecado que salieron de los labios del joven profeta. En sus acerbas palabras incluyó a sacerdotes y expositores de la ley, a pastores y a profetas. Apeló a cuanta metáfora pudiera concebir la mente humana para convencer al pueblo de su fidelidad a Dios, su gran amante y redentor. Protestó también contra la idea de formar una alianza con Egipto. La pequeña tierra de Canaán estaba entre dos dilatados imperios rivales, uno en el Nilo y el otro en el Éufrates. Estaba, por tanto, constantemente expuesta al paso de inmensos ejércitos que, como langostas, lo destruían todo, o a las incursiones hostiles del uno o del otro de sus beligerantes. Había un fuerte sector en la corte de Jerusalén que mantenía la política de cultivar una alianza con Egipto o con Asiria. En la época de Ezequías y Manasés, la tendencia había sido a favor de Asiria, ahora estaba a favor de Egipto, que de manera notable se había quitado el yugo que el gran rey Esardón en 3 terribles campañas había tratado de ponerle sobre la cerviz. El profeta se opuso tenazmente a estas tentativas. ¿Por qué razón debía su pueblo unir su destino con cualquier nación pagana? ¿No era el Dios el rey de ellos? Ciertamente su política debía ser el estar solos, sin trabas de alianza internacionales y confiando solo en el extraordinario poder de Jehová. La misión de Jeremías fue, pues, quedarse casi solo, protestar contra los pecados del pueblo cubiertos por una reverencia ficticia a Jehová y oponerse a la política de la corte que buscaba cultivar relaciones amistosas con aquella potencia que parecía poder dar ayuda a su patria en la terrible lucha contra el reino del norte, lucha que él veía como inminente. Y este ministerio fue llevado a cabo contra los ataques de la más violenta oposición. Ahí estaba un sacerdote que denunciaba las prácticas de los sacerdotes, un profeta que denunciaba las mentiras de los profetas. Por tanto, no fue sorprendente que los más poderosos partidos del Estado conspiraran contra él. Veamos las imágenes literarias a capelón. El escenario es de montañas. De la verde y umbrosa ladera brota una fuente que derrama su fría corriente argentada a lo largo del valle. Fluye en abundancia, pero nadie viene a sus riberas. Ni cántaro ni cubo bajan a su cristalina profundidad. En un sentido práctico, bien podría esa fuente secarse. Muy lejos de aquel valle verde se oye el golpe del cincel. Pronto se descubre que personas de todas clases y edades están ocupadas en cavar cisternas para proveer de agua a sus hogares.
Cada hombre tiene su propio plan, su propio diseño. Luego de años de trabajo, puede que logre su propósito y espera ansiosamente la lluvia. Esta desciende pronto y él siente que ha recibido la recompensa y se llena de placer al pensar en el caudal de agua que habrá podido almacenar. Pero ay, el agua no permanece. Descubre que por más cuidado que se tenga al hacer las cisternas en la cantera, estas no pueden retener el agua. Qué extraordinario es este error de pasar por alto la fuente que fluye libremente para mitigar la sed y cavar cisternas rotas que solo acarrean desilusión y desesperación. Sin embargo, el profeta dijo que esta era precisamente la posición de Israel. Al recurrir a las falsas religiones y a las alianzas paganas, estaban cavando para sí cisternas rotas que fallarían en la hora de la necesidad. ¿Y cuál es esta enseñanza para nosotros? Usted podrá decir, ¿qué es lo que me quiere enseñar, Pastor Parga? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor con esta historia, con esta enseñanza? Que muchos cavadores de cisternas leerán quizás esas palabras, cada uno con una sed del alma que anhela ser satisfecha, cada uno con fácil acceso a Dios, pero todos intentan la tarea imposible de satisfacer la sed de lo infinito y divino con cosas y recursos humanos. Está la cisterna del placer, la cisterna de las riquezas, la cisterna de la fama, la cisterna del amor humano, que aunque es una bella manifestación del amor divino, no puede satisfacer al alma que confía solo en él. Todas estas cisternas, hechas a un costo inmenso de tiempo y dolor, engañan y desilusionan. Son cisternas rotas que no retienen agua y en el tiempo de aflicción no podrán salvar a los que las han construido y confiado en ellas. A sus pies, oh fatigado cavador de cisternas, fluye la fuente del amor de Dios a través del canal del hombre divino. Inclínese y beba, y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No sabemos cómo fueron recibidas las primeras palabras de Jeremías. Era imposible que Jerusalén oyera los ardientes ruegos del joven predicador, que protestaba intensamente contra la política de sus sacerdotes, sin darse por enterada de que una nueva fuerza había entrado en la arena de la vida pública de la ciudad. Y a partir de ese momento, a lo largo de los 44 años que siguieron, la influencia del santo ejemplo del predicador y de sus fervientes palabras estaba destinada a hacerse sentir poderosamente. Se oía otra voz a través de la cual Dios podía expresar sus ruegos y sus recompensaciones. En su segundo discurso, que va desde el capítulo 3 al 6, y que tal vez se preserva como un modelo de las palabras de Jeremías en este periodo, se agrega cierto poder y patetismo. La llama se eleva más alta. La espada tiene un filo más agudo. Sin embargo, el tono es más trémulo y tierno, según sus propias conmovedoras palabras. Jeremías era como un cordero inocente que llevan a degollar, pero también era fuerte como un león en la vehemencia con que se esforzaba para desviar la condenación que amenazaba con devastar su amada patria. Si algún alma pura y santa hubiera podido salvar a Judea mediante ruegos, lágrimas y advertencias, Jeremías habría sido esa alma. Por eso lo llamaban el profeta llorón. Pero no habría de ser así.
El mal que había sembrado Manasés había contaminado profundamente la tierra, aunque esto no era obvio en aquellos primeros días del ministerio de Jeremías. Con toda la esperanza de su juventud, el profeta pensó que el desastre se podría desviar. El discurso contiene una clara previsión de la invasión de los caldeos, con melancólicas expresiones de compasión y dolor, y con una elocuente afirmación de la gracia redentora de Dios. Al comienzo del ministerio de Jeremías, como hemos visto, el país estaba disfrutando de un breve periodo de paz y parecía probable que fuera duradero. Asiria se hallaba debilitada por la disensión interna. Babilonia se estaba convirtiendo en un formidable rival de Nínive. Los medos, bajo la dirección de Ciaceres, estaban comenzando a descender del Tauro, mientras en Egipto, Psamétrito se empeñaba profundamente en expulsar las guarniciones asirias y fundar su dinastía, y por tanto no tenía tiempo ocioso ni deseaba interferir en el pequeño reino vecino. Fue así como Josías pudo proseguir su reforma en paz. No aparecía ninguna nube de guerra en el horizonte. Fue en uno de los días del rey Josías que el profeta recién comisionado asombró a los hombres de Jerusalén y de Judá al dar a conocer lo que él había visto desde su torre de vigía. Él había oído que la trompeta convocaba a los labradores a que huyeran del campo abierto a las ciudades fortificadas y dejaran sus cosechas a merced del invasor para salvar sus vidas. Él había oído los clamores de los vigilantes cuando anunciaban la llegada del invasor. Él había visto la desolación de la tierra, la apresurada huida de los defensores de la propia santa ciudad. Tan real era para él toda la escena que lo hallamos dirigiéndose hacia sus hermanos benjamitas, quienes habían huido hacia el refugio de la metrópoli para instarlos a que huyeran aún más hacia el sur. Él ve los preparativos para el sitio y la furia de los asaltantes, y que las sombras del día que declina se interponen entre ellos y la captura inevitable de la ciudad. Él describe al invasor como una poderosa nación antigua que recoge a Israel como los labradores recogen las últimas uvas en su canasta. Los invasores son crueles, sin misericordia, como lobos de la noche. ¿Se ha pensado que estas palabras que se referían a la invasión de los escitas, quienes alrededor de este tiempo cayeron en incontables hordas sobre el Asia occidental? Pero estas hordas bárbaras no constituyen todo el alcance de las palabras del profeta. Parece que estas hordas no entraron en Palestina, sino que pasaron por las fronteras oriental y occidental, rodeando el territorio de Josías. Por tanto, es más acertado relacionar estas omniscientes palabras con la invasión de Judá por Babilonia, que habría de ocurrir en un plazo de 30 años, pero de la cual se dieron amplias advertencias al pueblo a fin de que abandonara sus abominaciones y se volviera a la fuente de agua viva. Su melancólica expresión de compasión y dolor es lo que le caracterizaba a este profeta. El tierno corazón de Jeremías estaba lleno del más absoluto dolor por las amargas noticias que tuvo que anunciar, pues para eso fue llamado, la inminente destrucción de la santa ciudad. Él se identifica con su tierra, lucha para no expresar este mensaje de juicio hasta que ya no puede contenerse más y se cansa de retenerlo. No tenía otra alternativa que anunciar los juicios que él vio que venían, pero hay un sollozo en la voz que los padecía. Lejos de desear el día malo, con alegría hubiera puesto su vida para impedirlo. El cáliz de su vida estaba lleno de aquel espíritu que llevó al maestro en años posteriores a llorar cuando vio a la ciudad culpable y condenada.
Tal predicación será siempre un argumento convincente e irresistible para apartar a los pecadores del error de sus caminos. No hay nada más horrible que hablar de los grandes misterios de la vida y de la muerte sin aquella compasión de corazón que se deriva de una estrecha comunión con el Salvador del mundo. Su afirmación de la gracia redentora fue expresa en él. Son pocos los escritores sagrados que hayan tenido conceptos más verdaderos o más profundos del amor de Dios. Quienes han resbalado tienen siempre que acudir a los primeros capítulos de Jeremías en busca de consuelo y seguridad de perdón abundante. La palabra rebelde es característica de este profeta. Según el pensamiento de Jeremías, el pecado no podía extinguir el amor de Dios. ¿Sí me escuchó bien? Aunque nuestro pecado esté arraigado, no puede interrumpir el amor de Dios que es desde la eternidad a la eternidad. El pecado puede ocultar las manifestaciones del amor de Dios, pero nunca puede hacer que Dios abandone su amor hacia nosotros. El amor de Dios se manifiesta con misericordia perdonadora. Vuelvo a repetirle, Él es especialista en perdonarnos. Él solo pide que el individuo reconozca su iniquidad y confiese que ha pervertido su camino y olvidado a Dios. Sería suficiente si aceptara los términos de confesión que Él mismo sugiere. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Y Él les asegura que aunque su maldad y su pecado sean buscados, no aparecerán. Mire este grande amor que Dios tiene para con nosotros. Miren estas palabras, la ternura que Dios tiene para con nosotros. El amor de Dios no nos trata según nuestros pecados. Inmediatamente después del arrepentimiento, recordemos que el amor de Dios es incondicional. Dios derrama sus bendiciones, Él no guarda su ira para siempre. Espera volvernos a recibir. Y Él nos dice, si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. ¿Qué conceptos verdaderos y deleitosos del amor de Dios se le concedieron al joven profeta? Su espíritu viviente había bebido profundamente en la fuente del amor eterno, perdonador y compasivo de Dios. Oh bendito amor. Por medio de él, los corazones rebeldes pueden volver a ser admitidos al círculo íntimo y se les puede restaurar los años que se comió la oruga. Tenemos que leer los documentos que hayan en los libros de Reyes y Crónicas. ¿Por qué? Para entender el notable movimiento que estuvo en marcha durante el periodo que cubren los primeros 12 capítulos del libro de Jeremías. Rara vez se refiere el profeta a las grandes reformas que estaba instaurando su amigo el rey Josías, las que escasamente se mencionan en los registros históricos. Pero sin duda alguna él estaba en constante e íntima comunicación con el rey y con el pequeño grupo de sinceros reformadores que se agrupaban en torno a él, entre los cuales estaban Sabán, Hilcías, el profeta Sofonías, la profetisa Hulda y el propio amigo del profeta Baruch. Josías promovió medidas de reforma desde los primeros años de su reinado, pero al principio el peso muerte de la apatía nacional se opuso a la causa que él abrazaba. La adoración a los ídolos tenía tantísimas fascinaciones que la masa del pueblo no deseaba regresar a la adoración más pura de sus antepasados. Algo espantoso y horrible había ocurrido en la tierra. Los profetas profetizaban falsamente y los sacerdotes ejercían autoridad por su cuenta. Y al pueblo le encantaba vivir de ese modo. Por tanto, la cooperación de Sofonías y Jeremías fue sumamente valiosa. Mientras Josías trabajaba desde afuera y proseguía una carrera de inflexible, ellos trabajaban desde adentro, apelando a la conciencia y al corazón.
A pesar de su esfuerzo unido, la causa de la reforma avanzó lentamente y aún se hubiera detenido, como un tren expreso cuando se entierra en una avalancha de nieve. Si el descubrimiento que ocurrió en el año 18 del reinado de Josías no le hubiera dado un ímpetu inesperado a la antigua religión de Israel. Y aunque este no es exactamente un incidente de la vida de Jeremías, él estuvo tan íntimamente asociado con los hombres que estuvieron principalmente envueltos en él. Y su tercer discurso fue tan evidentemente sugerido por las reformas a que él mismo condujo, que tenemos que referirnos brevemente. Brevemente, quiero referirme a este asunto. En el tiempo que se refiere a este incidente, el tiempo se hallaba en reparación. Todo el templo se hallaba en construcción. El edificio probablemente mostraba señales de desintegración y vejez, pues ya habían transcurrido 2 siglos y medio desde que había sido completamente restaurado por Joás. La superintendencia de la obra se le encomendó a Hilcías, el sumo sacerdote, quien fue asistido por un pequeño grupo de levitas. Y los gastos fueron cubiertos con contribuciones de las personas que pasaban por las puertas del templo. En una ocasión el rey envió a Safán, su secretario y canciller, padre de Gemarías y hombre de bien, quien posteriormente defendió a Jeremías, a que con Hilcías contaran el dinero que había sido recogido por los guardianes de la puerta. Cuando ellos cumplieron este encargo y entregaron el dinero en manos de los que hacían la obra y tenían la supervisión de los trabajos, Hilcías, el sumo sacerdote, le dijo a Safán el escriba: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Fue un descubrimiento sorprendente. Ha habido mucha discusión en cuanto a cuál rollo contenía del antiguo manuscrito. Algunos sostienen que contienen todo el Pentateuco, otros que solo el libro de Deuteronomio, pero nosotros nos inclinamos a pensar que este libro era Deuteronomio. Parece indiscutible que solo esta porción del Pentateuco se debía escribir por orden de cada rey cuando descendía al trono o ascendía al trono, y se leía ante la congregación reunida una vez cada 7 años. Los términos del pacto que posteriormente hizo Josías con su pueblo son precisamente los que abundan en el libro de Deuteronomio. El hecho de que Hilcías descubriera este libro causó gran sensación. Safán leyó parte de él ante el rey, entre ellas probablemente el capítulo 28. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rápidamente envió una delegación compuesta por sus amigos de más confianza a uno de los suburbios de la ciudad, donde vivía la profetisa Hulda. En esta ocasión Jeremías pudo haber estado en Anatot, o tal vez aún no tenía mucha experiencia en su obra para que fuera reconocido como una autoridad en tan grave crisis. La pregunta que había que hacer era si se esperaba que la nación sufriera todas las horribles maldiciones que esas palabras predecían. Y la respuesta fue un inexorable sí, aunque podría posponerse por un breve tiempo la fecha de su cumplimiento. El rey lanzó inmediatamente una apremiante convocatoria a todos los hombres de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, y desde una plataforma que se construyó en la entrada del atrio interno, leyó en alta voz las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Además renovó solemnemente entre Jehová y el pueblo el pacto de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, testimonios y estatutos. Luego estalló de nuevo la obra de la reforma y, por lo menos externamente, Israel volvió a ser fiel en su lealtad al Dios de sus padres y libre de la mancha de la idolatría. La influencia de la corte, el hallazgo de la ley y su lectura, y el éxito de la gran Pascua instituida por Josías y el resplandor de la campaña contra las antiguas idolatrías
fueron suficientes para efectuar durante algún tiempo una amplia reforma, y el inconstante populucho se adhirió externamente por lo menos al servicio de Jehová. Los atrios del templo se atestaban, los ritos y los formalismos del código levítico se observaban rigurosamente. Todo punto de la lealtad ceremonial de las instituciones de Moisés se observaba meticulosamente, pero no había un cambio real en la disposición. La reforma era completamente superficial. Jeremías se sintió profundamente desilusionado por el resultado del movimiento que había prometido tanto bien. Él captó su verdadero carácter y buscó la oportunidad de demostrar su insuficiencia para apartar la ira de Dios. Habiéndose situado a la puerta del templo en ocasión del gran festival, dio voz a un torrente de reconvenciones e hizo un llamamiento. Él estaba al tanto de que el pueblo ponía atención a los ritos externos y los confundía con la religión. Ante cada acusación que el profeta presentaba, allí en la puerta, ellos señalaban el orden y la belleza de los ritos restaurados, de su espléndido templo, de su condición privilegiada como escogidos de Dios, pero junto con este decoro externo, se permitían los pecados más groseros sin que sintieran vergüenza ni mostraran arrepentimiento. El ritualismo. Antiguamente se creía que Dios estaba obligado a ayudar a una nación o persona que cumpliera las formalidades externas de la religión, como si Él no tuviera otra alternativa que ayudar a su devoto adorador. De una forma u otra, este concepto ha aparecido en toda la nación y en toda época. La Biblia constantemente se manifiesta contra tales alegatos. ¿Qué pide Jehová de ti? Dice Miqueas, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Esa fue una de las primeras declaraciones de Isaías. Y aquí Jeremías toma el mismo tono. Cuando el corazón está en buena relación con Dios, hallará la expresión apropiada en la adoración bien adornada del santuario. Pero lo externo jamás puede sustituir lo interno. El alma tiene que conocer a Dios, adorarle como un espíritu. Tiene que haber fe, arrepentimiento, gracia interna. El destino de cada uno de los hombres, dice a menudo, como decían los judíos, somos lanzados hacia adelante por una corriente irresistible que no podemos controlar. Muchos le echan la culpa de sus pecados al Creador y alegan que solo es la manifestación de las tendencias naturales con que fueron dotados. Sea cual fuere la verdad que hay en la doctrina de la predestinación, hay gracia más que suficiente en Dios para contrarrestar el desplazamiento de la corriente y la fuerza de la pasión. El privilegio especial. Muchas almas han supuesto que son favoritos del cielo. Alma, tengo cuidado. Usted no es indispensable para Dios. Antes que usted existiera, Él estaba bien servido. Y si usted le falla, Él llamará a otros para que le sirvan. Ve usted lo que Él hizo con Silo y con Jerusalén. Qué desolado el sitio, qué horrible la ruina, porque si Dios perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así es que tengamos temor de Dios. Todos hemos sido predestinados por lo simple y el cual nos arrepintamos. Porque vuelvo a repetir el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquí echa por tierra la doctrina de la predestinación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Doy gracias a Dios porque me permite de nuevo exponer su palabra. Y yo le digo a usted que me está escuchando de antemano, le doy las gracias. Pero usted no se suelte de la mano de Dios. Agárrese, porque Él no es el que nos suelta, nosotros somos el que nos soltamos. Él sufrió mucho aquí cuando estuvo en esta tierra.
Él sufrió mucho porque él mismo lo mencionó en Getsemaní: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él pagó el precio más caro de ir al monte Gólgota, al monte de la calavera. Al derramar su sangre, el salmista dice que el oprobio del pueblo, ahí estaba la burla de él. El historiador Josefo nos dice que ahí todos los que iban a la crucifixión iban desnudos. Imagínese usted, pues, que pasaban por ahí, se burlaban de él. Si verdaderamente eres el Cristo, el Hijo de Dios, baja de esa cruz, desciende de esa cruz. Mas él no lo hizo. Él abrió su boca solamente para decirnos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo le doy gracias a Dios por tener este privilegio de ser su hijo. No todos somos hijos de Dios, porque Él nos dice: id y predicar mi evangelio a toda criatura. Éramos criaturas, pero ahora somos hijos de Dios. Que Dios me lo siga bendiciendo. Se despide de usted su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga, sin antes, ¿verdad?, decirle que el Señor viene pronto. Que Dios me lo siga bendiciendo. Y recuerde que si usted no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hágalo. Dígale así: Señor Jesús, perdóname, 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 Señor. Gracias.